Marcha de la Gorra contra la violencia y la represión, bien digo, organizada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, séptima edición, por cierto, a 40 años, claro, de la recuperación de la democracia, y con el lema a 40 años de democracia decimos nunca más violencia ni represión. Esto fue desde las 3 de la tarde en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Repito, miles de manifestantes, Correpi y también adheridas otras organizaciones están en comunicación telefónica por esto y, por cierto, por mucho más en torno al gobierno electo que asume el próximo domingo. María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. ¿Cómo andás, María del Carmen? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vivieron la marcha de ayer? Me imagino que, bueno, sí, con muchísima convicción y con mucha preocupación, como estarán viviendo, deduzco, estas horas, ¿no? Sí, primero permitime aclarar para ser justa en el tema. La Marcha de la Gorra no es una iniciativa exclusiva de Correpi. No, claro. Somos una de las muchas organizaciones que participamos de este espacio colectivo que viene promoviendo la Marcha de la Gorra desde hace 7 años en la ciudad de Buenos Aires y muchísimo tiempo más en otros lugares del país. De hecho, es una iniciativa que surgió en la provincia de Córdoba hace más de 10 años. Entonces, Correpi es simplemente una más de las convocantes, más allá de nuestra visibilidad como organización antirrepresiva. Sí. Y sí, tal como vos lo señalabas en la presentación, una instancia muy particular, porque al mismo tiempo que deberíamos estar contentos, contentas, felices, celebrando nuestros primeros 40 años de democracia ininterrumpida desde el fin de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, al mismo tiempo estamos viendo en el horizonte ya inminente e incluso con efectos que ya se están empezando a ver incluso antes de haber asumido la nueva gestión de gobierno nacional, un panorama profundamente preocupante en materia de derechos, de garantías, de libertades democráticas, además de todo lo que tiene que ver con el conjunto de los derechos laborales, culturales, de género, de identidades, etcétera, etcétera, ¿no? Así que fue una marcha muy particular en ese sentido, con la esperanza y la fuerza que nos dan los familiares, las mamás, los papás de esos casos que en algunos puntos concretos son históricos, como en nuestra columna, por ejemplo, Estela y Ricardo Rivero, cuyo hijo fue asesinado por la policía bonaerense en 1989 y tienen la causa cerrada desde mediados de los años 90, y a pesar de su avanzadísima edad y sus cuestiones de salud y demás, bueno, allí están y encabezando y siendo voceros de todo ese movimiento, y también con los casos más recientes, algunos ocurridos hace un par de semanas atrás nada más, ¿no? Uh-huh. Decías recién, María del Carmen, que algunos efectos ya se están empezando a ver. Los efectos, claro, se vinculan a la llegada del gobierno electo, repetimos, pero también a la certeza que ya tenemos de que la ministra de Seguridad de la Nación volverá a ser Patricia Bullrich. Por cierto, la responsable de la doctrina Chocobar, la responsable política, claro, también de la muerte de Santiago Maldonado. ¿Qué efectos están empezando a ver concretamente? Santiago Maldonado, sí, Rafael Nahuel, exacto, y tantos otros, ¿no? Pero esto que describías como efectos, bueno, están, me imagino, especialmente atentos. Mira, si vos te fijás en las redes de Correpi, vas a encontrar que en el día de hoy, por ejemplo, publicamos 2 comunicados. Sí. Uno en defensa de trabajadores y trabajadoras de los espacios de memoria, de los sitios de memoria en los ex-CCD, los centros clandestinos de detención, a quienes todavía no se les han renovado los contratos, porque por supuesto es toda gente precarizada, que nunca ha sido pasada a planta permanente, a pesar de su tarea como trabajadores del Estado, y que están denunciando la situación de su inminente pérdida del puesto de trabajo y de lo que significa además la pérdida de las actividades de difusión, de trabajo cultural, de conciencia,
de esos espacios de memoria. Y en segundo lugar, tuvimos que salir a contestar un comunicado espantoso publicado por una asociación civil que nuclea personal militar en actividad y retirado, que lisa y llanamente salió a reclamarle al futuro inminente presidente Milei y su vicepresidenta Villarruel la desaparición de la Secretaría de Derechos Humanos y el despido inmediato de los trabajadores y trabajadoras de esa Secretaría que intervienen en su representación en las causas en trámite por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, genocidio, terrorismo de Estado, etcétera, con nombre y apellido, abogados, abogadas, médicos, psicólogas, etcétera. Entonces, aún no han asumido y ya estamos defendiendo puestos de trabajo que se están perdiendo, además de lo que significan esos puestos de trabajo en relación a los derechos que están garantizando, porque como bien dicen las trabajadoras y los trabajadores del Estado, mi trabajo son tus derechos. María del Carmen, habrás escuchado por supuesto a Milei tras su triunfo y a la vez a muchos otros dirigentes también de ese espacio insistir en estos días previos a su asunción con la ley es la ley, el respeto a la ley antes de todo, que por supuesto tiene resonancias concretas y puede ser traducido, ni hablar por ustedes, como represión, básicamente como promesa o garantía de represión. Si la ley es la ley, si la ley es la ley, no podés venir a reivindicar a quienes están condenados a prisión perpetua por genocidio y por terrorismo de Estado. Uh-huh. Sí, claro. Justamente lo que ellos están haciendo es decir no me interesa la ley. Es lo mismo que Patricia Bullrich sacándose la foto con Chocobar o llevándolo como su invitado de lujo, como lo dijo en uno de los debates presidenciales. El tipo está condenado por homicidio, sí, a una pena ridícula, escarcelable, todo lo que vos quieras, pero está condenado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pero por eso, ¿de qué ley hablamos? Claro. De la ley que les conviene. Cuando la ley patea para este lado, no es ley. Uh-huh. Pero eso básicamente, como imagino ustedes evalúan, tiene que ver con la promesa, la garantía de represión a la protesta social automáticamente. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda y con un agregado fundamental. A ver, durante todo el periodo preelectoral, si bien Correpi es una organización que como antirrepresiva, independiente de absolutamente todas las demás organizaciones, sin ningún tipo de pertenencia partidaria ni cosa por el estilo, jamás nos pronunciamos en materia electoral. Sí, por supuesto, decimos no votes candidatos represores, uh-huh. Pero en este caso, en este año en particular, sí hemos salido en varios comunicados, antes y después de la primera vuelta, sí, de las PASO, de la primera vuelta y del balotaje, a alertar sobre el peligro que se estaba cerniendo sobre nuestra sociedad. Y en particular en el último periodo, antes del balotaje, cuando se anunció esta especie de alianza que hoy termina siendo que la mitad del gabinete lo esté acaparando quien salió tercera en las elecciones. Sí. En definitiva, es una situación bastante difícil de explicar hacia afuera del país. Muy. Lo primero que señalábamos es, a ver, respecto de Bullrich o respecto de Petri, el autor de la ley Petri, que tiene la culpa y la responsabilidad de que nuestras cárceles estén estalladas con gente presa que no debería estar presa porque tienen condenas a 6 meses de prisión o 1 año o 1 año y medio que son escarcelables, o porque se convirtió en un beneficio para los muy, muy pocos el derecho a transcurrir el proceso en libertad hasta tanto haya una condena. Estos dos personajes no necesitamos hacer hipótesis sobre lo que van a hacer en la gestión, porque ya lo hicieron. Uh-huh. Porque ya sabemos lo que significa Bullrich, ministra de Seguridad. Vos lo sintetizabas con esto de la doctrina Chocobar. Recordemos que con esa expresión nos referimos a la resolución 956 de 2018, una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, afortunadamente derogada en diciembre de 2019 por su sucesora Sabina Frederick, que habilitaba a los miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas absolutamente de manera discrecional, sin ningún tipo de reproche penal
O sea, ni siquiera podíamos hacer la denuncia para que un juez lo investigara. Entonces, eso es Bullrich, Petri y compañía. Pero a eso le tenés que agregar el plus de Milei y Villarruel, que ya directamente ya no es, eso no es negacionismo, es reivindicación del terrorismo de Estado y de la dictadura, es reivindicación del machismo más violento con el ataque homofóbico a todas las identidades sexuales y de género no heterosis, es el antifeminismo, el machismo patriarcal más violento, incluso contra, de vuelta, cuestiones que hoy son ley, como el derecho al aborto legal y gratuito, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es muchísimo más grave la situación que si, comillísimas, simplemente hubieran ganado Bullrich y Petri, que ya era un desastre. Acá se está combinando lo peor con lo infinitamente peor. María del Carmen, entre otros números que ustedes manejan en Correpi, hay un número, a propósito de lo que sostenés, muy sugerente: el 66% de las ejecuciones del uso del arma de fuego por parte del personal de seguridad se da en momentos en los que ese personal de seguridad no está trabajando, es decir, disparan. Que están fuera de servicio. Exactamente, y de civil, fuera de servicio. Pero cuidado, vos fíjate, para abonar a lo que te estoy diciendo. Sí. En el promedio de todas las fuerzas federales, provinciales, es el 66% de los casos de gatillo fácil los que ocurren con el arma reglamentaria, pero de franco, fuera de servicio, sí, de civil. Pero si vas a la policía de la ciudad, que oh casualidad, fue creada y gestionada desde el 1 de enero de 2017 hasta hoy por una misma fuerza política, la que hoy vuelve al Ministerio de Seguridad, esa proporción es el 85%. El 85% en el caso de la policía de la ciudad, claro. Muchísimo más. Exactamente, el 85% de las muertes por gatillo fácil de la policía de la ciudad ocurren con el arma reglamentaria fuera de servicio e incluso en su enorme mayoría fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En provincia, porque viven en provincia. Porque viven en provincia en esos casos, claro. Y un dato que no es menor, cuando hablamos de gatillo fácil, cuando hablamos de torturas, de muertes en lugares de detención, automáticamente pensamos en la tan mentada maldita bonaerense. ¿Vos sabés que hoy la policía de la ciudad es más letal que la bonaerense? Sí, Mirá que hay que pasarle el trapo a la bonaerense, porque no la dirige la Madre Teresa de Calcuta. No. Estuvo con Bernie hasta ahora y parece que Bernie sigue o alguien por el estilo. Y sin embargo, si vas a sacar un índice de letalidad de casos de gatillo fácil en relación a la cantidad de integrantes de cada fuerza, porque hay una trampita si vas a los números brutos, que es que la policía de la ciudad tiene 25.000 efectivos y la bonaerense 120.000. Entonces estás comparando peras con manzanas. Pero si sacás el índice de letalidad en relación a la cantidad de efectivos, resulta que la policía de la ciudad es 3 veces más letal que la bonaerense. En 7 años. Quiero agradecerte mucho, María del Carmen, como siempre, tu tiempo, tu predisposición. Al contrario, gracias. A ustedes. Un abrazo. María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi, que ayer obviamente integró la 7ª marcha de la gorra en las calles de la ciudad. ¿Hay una noticia de último momento, Manuel Casado?